A continuación, vamos con la segunda, como continuación vamos con la continuación de charlas de las segundas jornadas consecuencias de la crisis capitalista, que organizamos desde la sección sindical de comisiones obreras de esta universidad. Hoy tenemos como ponente a una militante excepcional, activista hasta la extenuación de la causa de la clase obrera, que es nuestra causa común, y que nos va a responder una visión de feminismo de clase como un enfoque transversal que involucre aspectos que se pretenden demostrar como independientes desde una ideología dominante, pero que son parte del todo común. Estos aspectos implican tanto las condiciones laborales como las condiciones de vida y condiciones de salud. Marx nos ha enseñado a entender las cosas en su interacción con otras, y no de una forma separada. Y es así como nuestra ponente de hoy va a eliminar la parafernalia burguesa que pretende separar el feminismo de los demás aspectos sociales, económicos y políticos, como marxista-leninista convencida que es. Dolores Jiménez es abogada y miembro de la Federación Democrática Internacional de Mujeres. Hoy nos va a hablar de las condiciones laborales, de vida y salud, una visión desde el feminismo de clase. Hola, buenas tardes a todos. Pues realmente esta charla tiene el nombre de Condiciones de Vida y Salud, una visión del feminismo de clase, aunque su subtítulo sería Ofensiva patriarcal al rescate del capitalismo. Y para eso, pues hay que manejar una serie de conceptos previos, que yo no sé si todas y todos manejáis, pero que es conveniente definirlos porque así nos aclararemos de qué estamos hablando, ¿no? Porque si no, yo hablaría aquí, diría palabras así de metalenguaje y a lo mejor pues parecería muy sesuda y, como bien ha dicho, soy más bien ortopráctica, entonces conviene que pongamos en común algunas cosas, ¿no? Primero, no lo ha dicho, pero voy a deciros que es la FEDIN, porque también tiene su importancia. La FEDIN es Federación Democrática Internacional de Mujeres, que surge en el año 1945 y básicamente están representadas en la FEDIN organizaciones de mujeres de todo el mundo. Básicamente hay una organización de mujeres por país, están las griegas, las portuguesas, y curiosamente en el Estado español no hay una única asociación, puesto que la que sería la continuadora histórica de esa asociación de mujeres sería la Agrupación de Mujeres Antifascistas, que surgió en 1936 y que, bueno, después de la época del franquismo y posteriormente no se ha vuelto a reactivar. Digamos que en ese sentido hay una ruptura del hilo conductor entre el feminismo de otros países, el feminismo de clase y el del Estado español. Y como miembro de una asociación que se llama Asociación Feminista por el Socialismo, pues nosotras estamos incorporadas a la FEDIN en la sección de Europa porque funciona por secciones. Y dicho esto, aclarado con la FEDIN, porque si no, pues tampoco sabría muy bien si eso es muy importante o no. Entonces, algunos conceptos previos, y el primero es el de patriarcado. Porque no todo el mundo maneja ese concepto, incluso si preguntas a alguien, había un joven antes que le preguntaba, ¿y a ti te afecta el patriarcado? Y dice, a mí no. Entonces, conviene explicarlo porque el patriarcado pues, suele afectar bastante. El patriarcado tiene unas bases materiales, que es la construcción de la división sexual del trabajo basada en la construcción de dos géneros, que tienen que ver con el sexo, ¿no? Y el establecimiento de roles para cada uno de esos géneros que se definen. No es una construcción acultural, no es una construcción que siempre esté en el tiempo, sino que el patriarcado guarda una relación directa con el modo de producción capitalista en el que se inserta, o no capitalista, en el modo de producción que sea. En este caso nosotros vamos a hablar del patriarcado y su relación con el modo de producción capitalista. Porque el patriarcado es anterior a la división de la sociedad de clases, es anterior a la propiedad privada. Sin embargo, en el momento, la diferencia con el feminismo radical que establece que el patriarcado surge porque en la época del cazador-recolector y el uso de la fuerza, el patriarcado más bien tiene que ver con esa asignación de trabajos en función del sexo, pero en el origen, en las sociedades anteriores a la propiedad privada,
digamos que no había relaciones de subordinación y era más o menos pactado. También tenía que ver, y era otro tipo de patriarcado, porque la relación y cómo estaban las mujeres en el modo de producción concreto les hacía que tuviesen otra valoración social. Por ejemplo, en la época anterior las mujeres tenían la agricultura, las mujeres se dedicaban a eso y tenían una importancia básica porque aportaban a la comunidad. Eran médicos, eran las parteras, controlaban las hierbas, las medicinas, y en ese sentido, aunque había una división de trabajo en función del sexo, digamos que era otro tipo de patriarcado. Y efectivamente, incluso en la sociedad feudal, las mujeres del castillo eran las que llevaban las cuentas, las que tenían una importancia en la economía. Muchas de las cosas se producían en el castillo, lo hacían las mujeres. Y en ese sentido, aunque había patriarcado, la relación con el medio de producción era distinta. No así sucede cuando se instaura la sociedad, la propiedad privada, el matrimonio monógamo y la heterosexualidad obligatoria, donde al introducirse la propiedad privada es obligatorio garantizar la continuación de la propiedad y garantizar la línea de la prole. Entonces ahí es donde ya empieza a darse otro tipo de patriarcado más asimétrico y donde la mujer empieza a tener una subvaloración en cuanto a lo que aporta a la comunidad. Eso es importante tenerlo claro porque si no, bueno, también hay una relación dialéctica y una relación entre los tipos de feminismo. Y aunque Engels señala que la derrota histórica del feminismo fue la propiedad privada, la introducción de la propiedad privada, realmente esa división primigenia del trabajo, aunque era sexual, era funcional al sistema y en ese sentido quiere decir que siempre, aunque está el patriarcado, no siempre es igual y ha sido funcional. Y evidentemente el modo de producción donde eso sucede varía las condiciones de las mujeres. Dicho esta primera, para cuando hable de patriarcado sepamos un poco de qué hablamos, vamos a señalar también el tema del feminismo, porque a lo mejor todas y todos conocéis la definición de feminismo o no. En todo caso, vamos a pasar de la definición que da la Real Academia de la Lengua, porque realmente, como todos los académicos, son unos misóginos y es una definición bastante pobre. Sin embargo, el feminismo como sistema, digamos, teórico, hay una definición de una feminista y psicóloga catalana, Victoria Sau, que es bastante más ajustada a la ciencia de la que vamos a hablar. Y ella dice que es una figura relevante, dice: el feminismo es un movimiento social y político que se inicia a finales del siglo XVIII y que supone la toma de conciencia de las mujeres como grupo o colectivo humano, de la opresión, la dominación y la explotación de que han sido y son objeto por parte del colectivo de los varones en el seno del patriarcado bajo sus distintas fases históricas del modelo de producción, lo cual las mueve a la acción para la liberación de su sexo con todas las transformaciones de la sociedad allá donde se requiere. Bien, señalar que evidentemente la definición de feminismo viene de la burguesía, es un concepto burgués, porque nace como teoría cuando las mujeres burguesas reclaman los mismos derechos y cuando empiezan a pedir determinadas condiciones para ellas igual a las de sus congéneres hombres. Sin embargo, aunque es importante el aporte teórico a la construcción del género de la feminismo, la construcción del patriarcado, del género, la construcción de los géneros, es un aporte desde el feminismo. Sin embargo, básicamente pecan de no interrelacionar con la cuestión de clase y sobre todo niegan que antes de esas feministas ya había una gran incorporación de mujeres al trabajo, previo incluso a la época industrial. Ya en el siglo XIV, del siglo XIV al siglo XVII, donde se da la lucha entre la aristocracia y la sociedad y la burguesía emergente, muchas de las mujeres emigraron del campo, emigraron a la ciudad y grandes masas de mujeres se incorporaron como aprendices de los artesanos, estaban en los talleres y después muchísimas de esas mujeres se integraron en el trabajo a domicilio y el inicio de las manufacturas. Quiere decirse que antes de que las burguesas reivindicasen la igualdad de derechos, ya las mujeres de la clase trabajadora, ya las obreras estaban incorporadas a la producción. Y ya todas esas mujeres luchaban codo con codo por la mejora y el cambio de sus condiciones.
Realmente también en la historiografía burguesa se nos borra la memoria y siempre traen a la memoria los mitos de la ideología dominante, ¿no? Y en ese sentido pues se nos coloca toda los iconos de la burguesía y sin embargo se omiten el de todas estas mujeres. Incluso la lucha de las mujeres se puede remontar a la época de las primeras luchas campesinas. En el siglo XIII, una de las sectas, los dulcinitas, ya clamaban por una sociedad igualitaria, tenían una propiedad comunal y hablaban de la igualdad de sexos. Y asimismo, los anabaptistas, los de las guerras campesinas, su máxima era la omnia sum communia, todo para todos, y la propiedad comunal y la igualdad. Quiere decirse que la lucha incluso en el campesinado por la reivindicación de la tierra en toda la época de las parcerías ya incorporaba bastante a las mujeres en esa lucha y había unos conceptos de igualdad, mucho antes de las burguesas. Sin embargo, sí que hay que contextualizar que todo el arranque de la Revolución Francesa, cuando ya triunfa la burguesía sobre el feudalismo, pues las mujeres tuvieron una importantísima aportación a toda esa lucha, ¿no? El grito de 1789, en los motines de julio de las mujeres, era: si buscamos trabajo no es para liberarnos de los hombres, sino para edificarnos una existencia propia en un ámbito propio. Y eso era lo que gritaban las mujeres que asaltaron la Bastilla, las mujeres de los Sans-Culottes, las mujeres de la Revolución Francesa. Una de esas mujeres que después elaboró el primer tratado de teoría feminista, Olympique de Gouges, sin embargo, las reivindicaciones que recogía eran las reivindicaciones que estaban en los muros de las paredes, eran las reivindicaciones que habían escrito las obreras, que no eran otras sino la igualdad de los hijos y los derechos de los hijos ilegítimos, los hospitales de maternidad y la abolición de la esclavitud. La lucha de las mujeres también estuvo desde el inicio de la mujer de la clase trabajadora vinculada a la lucha contra la esclavitud, porque las primeras esclavas eran mujeres y no hombres. En las guerras a los hombres los mataban y hacían esclavas a las mujeres. Y ahí empieza la primera apropiación del cuerpo de las mujeres. Para hablar un poco también de cómo no se va a afectar la crisis y todas esas medidas, que era un poco el objeto de la charla, tendríamos que contextualizar un poco en unas palabras de uno de los teóricos, de los autores del Manifiesto Comunista, que cuando hablan de la familia, dicen: los progresos sociales y los cambios de periodo superan en razón directa del progreso de las mujeres hacia la libertad, y las decadencias del orden social superan en razón del decrecimiento de la libertad de las mujeres. El grado de emancipación de la mujer es la medida natural de la emancipación general. Y en ese sentido, ahora cuando analicemos nuestra sociedad, cuando analicemos la situación de las mujeres en el capitalismo, veremos cómo ese grado de emancipación, y ahí podemos medir el grado de emancipación general de la clase en función del grado de emancipación de la mujer. Y también vamos a ver con datos históricos que las cosas no han variado mucho. En primer lugar, habría que tener en cuenta las condiciones de salud y las condiciones laborales en el capitalismo. También vamos a abordar a lo que esto que tiene que ver con la salud. Bueno, pues el concepto de salud ya no es un concepto estricto. El concepto de salud tiene que ver con las condiciones de vida, con los hábitos, con la alimentación, y desde luego está la salud y el trabajo son dos aspectos fundamentales. Y ahí también vamos a contextualizar un poco de lo que vamos a hablar dentro del capitalismo. Conviene recordar un poco la historia de la mano de obra femenina, porque hay datos que no son tan alejados de la actualidad. Alguien puede pensar que la incorporación de la mujer al mercado de trabajo es reciente. No es así, ya hemos visto que no fue así en los orígenes, pero tampoco fue así en el siglo XIX. En el siglo XIX la incorporación de las mujeres al trabajo asalariado era masiva. Ahí era donde se daban las largas jornadas y la ausencia de protección. Las condiciones del proletariado en aquellos años eran infames. Basta recordar algún pasaje de Engels, que cuando habla del proletariado inglés dice que las proletarias, las mujeres, daban a luz en el puesto de trabajo por temor a perder su trabajo y el salario. Eso quizá también nos recuerda que ahora pues va siendo también así. Muchísimas mujeres hoy en día son discriminadas por quedarse embarazadas. Y aunque formalmente eso no puede ser así, de puertas para adentro hacia una empresa privada, pues es muy difícil de demostrar lo contrario. Y si no, te lo fías a que un juez te tenga que reconocer que esa discriminación existe. Quiere decirse que ya
en el siglo XVIII y XIX esas cosas ya eran las condiciones de las mujeres. Sin embargo, las mujeres en esos años, que ya estaban incorporadas, fueron claves y fundamentales para el avance en los derechos. Por ejemplo, las hilanderas de Lyon en 1869 tuvieron una dura huelga de 4 semanas y con esa huelga de 4 semanas consiguieron reducir la jornada laboral a 10 horas desde las 12 que se estaban haciendo. Y esas mismas mujeres también, en el marco de la guerra ruso-francesa, de los franceses con el imperio, con los rusos, eso, como se dice. Bien, pues ahí en ese momento las mujeres leonesas hicieron un llamado a no incorporarse a filas y a boicotear la guerra imperialista. El papel de las mujeres en la defensa de la paz y en contra de las guerras imperialistas, fijaros, ya viene de antiguo. En estos momentos cobra más importancia, si cabe, por el tema de las guerras imperialistas, por el tema de Afganistán, por el tema de Irak, por el tema de Siria, donde nos venden las guerras imperialistas con otros parámetros y con la excusa de las mujeres. Sin embargo, las mujeres siguen estando igual o peor y esa es la excusa humanitaria para las guerras imperialistas. En aquellos momentos las mujeres se levantaban contra esa guerra. Hoy las mujeres somos incapaces de organizar un movimiento amplio de respuesta a esas guerras imperialistas. Pero volviendo un poco a aquella época, también para entender por qué el trabajo femenino es secundario, desvalorizado y subsidiario del masculino. Y tiene que ver con esa asignación de roles naturales a lo interno. El trabajo que realizaban las mujeres y que siguen realizando es un trabajo invisibilizado. Son los trabajos de cuidado, son los trabajos de crianza, son los trabajos de reproducción de la mano de obra y también de la especie, claro, que se invisibilizan porque se entiende que son trabajos naturales. En 1960 se redujo la mortalidad por tuberculosis entre la clase obrera y eso fue anterior a que entraran las subfamilias. Esa disminución de la tuberculosis tuvo que ver con la lucha de las mujeres para reducir la jornada, para conseguir vestidos, para mejorar la alimentación, y eso fue lo que consiguió reducir la mortalidad. Luego, no tiene que ver la medicina, pero la lucha de las mujeres y su incorporación y su reivindicación consiguió esas mejoras también para la salud general del proletariado. Ahora sí, aterrizando un poco después de este marco general a nuestra realidad, a la realidad que sufrimos en este momento, hay que desmontar varios mitos, porque parece que lo que está pasando ahora tiene que ver pues, con unos marcas patriarcales, o tiene que ver con que, bueno, estamos en piso con unas medidas. Realmente es un mito el que las mujeres, en términos absolutos, es decir, es un mito el que las mujeres viviéramos estupendamente, estuviéramos en unas condiciones y casi consiguiendo la igualdad con las leyes dentro de las democracias burguesas. Y claro, ahora vienen estos del PP y viene lo de la crisis y estamos retrocediendo años luz. Es un mito porque ya hemos visto que muchas de las cosas que pasaban en 1900, pero sigue siendo un mito incluso por los datos de la época actual. El salario medio en 2011 era del 77%, menor, o sea, representaba el 77% al masculino. Las tasas de paro. Sí, bueno, vamos a ver con datos. No, ¿qué? Ah, vale. Las primeras son las tasas de ocupación, ¿no? Sí. Vale, bueno, pues vamos a ver un poco las tasas de ocupación y el tipo de ocupación. Si vemos, el trabajo de las mujeres siempre se ha concentrado, está ahí en los trabajos de servicios y en los trabajos menos, en un segmento. Esos trabajos de servicios son justamente ahora los que están siendo atacados con el tema de la enseñanza, la educación o la sanidad. Son sectores donde mayoritariamente lo ocupa la población femenina. Eso es así y está siendo así desde el inicio. Bueno, he puesto unos años ahí, 1998-2010, porque tampoco me ha costado de la pasa de todas. Bueno, ¿para abajo o si de las siguientes? Vale, si no, vale, las tasas de actividad. Esta es la tasa de actividad. Tasa de actividad y empleo. Vale.
Si vemos las tasas de actividad, y eso tiene que ver con el desempleo, las tasas de actividad en las mujeres, desde el año 2005 hasta el 40, ha ido subiendo. Hay unos años, pero siempre por debajo de las masculinas. Sin embargo, hay un año que se cruza. Cuando se inicia la crisis, en el 2007, a partir del 2007, la destrucción de empleo se da, manteniendo las mismas tasas de actividad, se da entre los hombres. Y entonces la tasa de actividad entre hombres y mujeres se equipara. Pero no porque se incorporen más las mujeres al mercado laboral, que sigan siendo las mismas, sino porque se destruye y baja la tasa de actividad entre la población masculina. Asimismo, también eso se ve en las tasas de desempleo. En el 2001, los hombres tenían un desempleo del 7,62, las mujeres de un 15%, siempre las tasas de paro han sido superiores. Sin embargo, a partir del 2007, en el 2010, prácticamente se equiparan. Las mujeres estaban en el 19, los hombres en el 19,95 y las mujeres en el 20,79. En esos años de la destrucción de empleo se da el empleo en las mejores condiciones y permanecen, lógicamente, las mujeres en el mercado laboral. Siempre hablando de una tasa de actividad relativamente similar. Los hombres en el 2013 tienen un 66 y las mujeres un 53. Y hemos avanzado solamente desde el 2001, desde el 40. Hay otro dato antes de la tasa de actividad, de la ocupación, y es que los contratos a tiempo parcial. Básicamente, el 96% de los contratos a tiempo parcial los ocupan las mujeres. Los contratos a tiempo parcial significan, lógicamente, mejor salario, peor salario. Y esa diferencia tiene que ver porque la mayoría de las mujeres que ocupan los contratos a tiempo parcial y el trabajo a tiempo parcial es por tareas de cuidados. Si vemos población inactiva según clase principal de la inactividad, vemos que la causa principal y el porcentaje principal de mujeres que no se incorporan a la actividad, asalariada, cuidado, porque podemos hablar también de los trabajos en los invisibilizados. Estamos hablando de un 91,49% de mujeres en el 2012. Básicamente esos datos son los mismos. Partíamos de un 95% en el 2005, ¿sí que se ve, no? Realmente, la razón de que la tasa de actividad de las mujeres sea inferior a la de los hombres es porque las mujeres se están ocupando de un trabajo que tienen que prestar a título gratuito y que se supone que lo hacen porque es natural para ellas, que es el trabajo de cuidados y el trabajo básicamente de cuidados. Si vemos la siguiente, que es las razones que aducen para no buscar empleo, bueno, una de las principales es desde luego el que piensan que no lo van a encontrar, pero vemos que hay un 96% en el 2012 que dice que cuida a niños, adultos o enfermos, y en el 2005 era un 97%. Realmente en esos años, y estamos hablando de unos años donde se suponía que vivíamos en el estado ese de bienestar y que estábamos consiguiendo grandes avances, las diferencias y la situación de las mujeres en cuanto a eso era básicamente la misma. Son los sectores económicos. Vale. Esos son datos sobre dónde trabajan las mujeres, básicamente en el sector servicios, el 53%. Y eso no ha variado así desde el 2001. Ahí está. Bueno, que eso no puedo. Ya que se va a probar hacerlas en gráfica y se verá mejor. Pero básicamente las mujeres se están ocupando, estaban ocupando en ese momento los trabajos con peores condiciones laborales y por eso, evidentemente, permanecieron en el mercado laboral, porque se les tendría que salir más fácilmente las plusvalías. Hay otro dato significativo también sobre qué sectores ocupan las mujeres y es en el empleo doméstico. El 92% en el 2010 el 92% de mujeres que se dedicaban al empleo doméstico y a la limpieza eran mujeres y en el 2005 era el mismo dato, el 92,66, hay unas pocas décimas. También en los sectores. En ese momento, además, recordemos que el sector de los empleados domésticos y empleadas del hogar tenía un régimen especial, ni siquiera equiparado al régimen general, o sea, en muchas peores condiciones, ¿no? Esas eran un poco las condiciones de vida
de las mujeres, y esas eran un poco las condiciones de incorporación al mercado laboral. Y ese fue el mecanismo como con la crisis con el inicio de la crisis estructural se bajó la mano de obra, se bajó el valor del precio de la mano de obra. Las mujeres en peores condiciones permanecieron en el mercado laboral, los hombres fueron expulsados del mercado laboral. Ahora estamos en el 2013 y nuevamente se vuelve a hablar de la expulsión, porque ya otra vez han vuelto a subir las cifras de paro de las mujeres, de la expulsión de las mujeres del mercado laboral. Recordaréis que el anterior Papa dijo que las mujeres tienen que volver a la familia y a cuidar a la familia. Luego intentó rectificar, pero que estaba diciendo, en estos momentos de crisis, bueno, ustedes vuelvan a lo que es un trabajo natural y dejen ese espacio para que lo ocupe la mano de obra asalariada. Realmente le estaba haciendo un trabajo a los capitalistas, ya el mercado laboral está abaratado porque las condiciones ya no son las anteriores que tenían los hombres, sino son las peores que tienen las mujeres, y pues vale, ya hemos abaratado, ya vamos a sacar el beneficio que saque el trabajo los hombres. Ese es un poco el mecanismo que se está proponiendo. Después, vamos a ver la esperanza de vida, porque ahí vamos a ver las medidas concretas. Bueno, las medidas concretas en el mercado laboral, por no insistir más, básicamente tienen que ver no solo con el abaratamiento de la fuerza de trabajo, con la expulsión del mercado de trabajo, sino y con las condiciones, con el tema de las pensiones, un tema muy sensible que seguramente vais a ver, creo que el 4 de noviembre, ¿no?, sobre el tema de la nueva modificación. Las mujeres viven más años que los hombres, pero evidentemente las mujeres tienen unas peores condiciones de vida durante esos años que viven más. Y tiene que ver, porque pasa a la siguiente, con la reforma, porque si veis los datos sobre la salud de las mujeres y la mortalidad de las mujeres, la mayoría de los casos son por enfermedades crónicas. Ahora mismo estamos hablando de la privatización de la sanidad, de no subvencionar. Es que esto de compaginar lo que uno dice con eso es complicado, porque si no coincide, todo el mundo se va a acabar perdiendo y entonces va a ser peor que marearlos con muchas cifras. Pero bueno, muchas de las enfermedades y la causa de la mortalidad de las mujeres son enfermedades crónicas. Con la privatización de los sistemas sanitarios públicos, pues lógicamente todavía la calidad de vida de las mujeres va a ser inferior. Hay que resaltar también otra de las causas de mortalidad de las mujeres, que es la de las agresiones, los feminicidios. Realmente, dentro de las causas externas, en porcentaje, esa es una de las mayores causas de muerte. Estamos hablando no solo de, según la OMS, la violencia de género constituye ya es una epidemia. El 30% de mujeres en la actualidad están muriendo por violencia de género. Entendid a la violencia de género la que sucede dentro y fuera del hogar, no solo la doméstica. Y se calcula que a lo largo de su vida un 35% de mujeres de todo el mundo van a sufrir algún tipo de violencia. Si hablamos de la reforma de la sanidad y si el binomio es mujer e inmigrante, con la reforma de la sanidad, con la última norma de excluir de la sanidad a todos aquellos inmigrantes que no tengan papeles, lo que es un derecho universal se convierte pues, en una técnica casi de homicidio, no sé, por negligencia, porque el 50% de la inmigración en este país son mujeres. Si lo unimos con las enfermedades que sufren las mujeres, con los problemas derivados de la maternidad, nos encontraremos que es un grave problema, una situación muy jodida para las mujeres inmigrantes. También recordaré que hace poco salió una mujer que estaba siendo tratada de una enfermedad de un cáncer y se murió por falta de asistencia en la quimio, porque se la suspendieron a no tener papeles. Es decir, estamos hablando de estas proporciones, lo que significa el tema de la privatización de la sanidad para las mujeres. Le podríamos añadir otro factor, y es que con la privatización de la sanidad las mujeres tienen que cuidar a los enfermos, porque a los enfermos se les sacan a los hospitales, o porque no hay camas hospitalarias. Una vuelta de tuerca más para que las mujeres tengan que volver a su rol tradicional de cuidadoras, de enfermeras, que es para lo que estamos naturalmente dotadas.
Si hablamos de además de la destrucción de puestos de trabajo en ese sector. Si hablamos de la educación, pues lo mismo. Ahora mismo con la reforma de la educación que acaban de aprobar, la escolarización de los niños hasta los 6 años ya no es obligatoria. Nuevamente, el cuidado de los niños hasta los 6 años, en el caso de que puedan acceder a una escuela pública, estará a cargo de las mujeres. O en el mejor de los casos de los abuelos y abuelas, porque eso es otra. En Europa hay 1 millón de personas mayores, una vez que se jubilan, tienen que cuidar a la prole, porque sus hijas o sus hijos tienen que trabajar. Esas es un poco las condiciones, y claro, tengamos en cuenta que todo eso, el estrés, el cuidado doméstico, afecta a la salud. Si hablamos de pensiones, bueno, ahora mismo se va a reformar, pero hasta la última reforma se subió los años y la base, los años para calcular y los años necesarios para cotizar. Si hablamos de mujeres que están a tiempo parcial en el mercado laboral, que están entrando y saliendo al mercado laboral para el cuidado de los hijos, de las personas mayores, el 97% de las excedencias, lo que se ha visto antes, eran para cuidado de hijos. Y estamos hablando de que para las mujeres es imposible hacer una pensión pública digna. Dentro de poco va a ser para todas y todos, claro, pero ahora mismo y en la actualidad ya las mujeres acceden a las pensiones, creo que a la misma de las pensiones. Por eso vamos a ver un poco ya la situación actual. Vale. El importe de las pensiones contributivas. Las pensiones contributivas son las pensiones que tienen que ver con lo que uno ha cotizado. Y ahí se ve desde el año 2002 hasta el 2012 ya hay una diferencia considerable entre una pensión contributiva de un hombre y una pensión contributiva de una mujer. Ahora todavía... Vale, pues eso, con la continua reforma de las pensiones, prácticamente las pensiones públicas dignas va a ser inalcanzable. El binomio mujer-pobreza y sobre todo tercera, hacerse anciano va a ser ya demoledor para las condiciones de vida de la clase trabajadora. La siguiente sobre las pensiones no contributivas. Las pensiones no contributivas son a las que accede una persona cuando no tiene las cotizaciones suficientes para... Son a las que accede una persona cuando no tiene todas las cotizaciones para una pensión contributiva. Y si veis, la mayoría, el 81% en el 2010, la mayoría son mujeres las que perciben esa prestación. Quiere decir que son mujeres que no han accedido por todas esas condiciones en las que están en el mercado laboral a una pensión de jubilación. Tampoco sabemos hasta cuándo van a durar las pensiones no contributivas, puesto que las pensiones no contributivas, cuando se separe la caja común de la seguridad social, esas pensiones también pueden desaparecer. De todas formas, como nos pretenden tener trabajando hasta que nos muramos y la esperanza de vida va a disminuir porque se calcula una media de 10 años con las privatizaciones y con el deterioro de la sanidad, no va a haber problema porque no la vamos a alcanzar porque nos vamos a morir. O sea, iremos desde el trabajo. Estamos volviendo a las condiciones primeras y veis un poquillo de las condiciones primeras de la acumulación originaria del capitalismo. Hay otros factores que tienen que ver con la sanidad, que tienen que ver también con temas morales, pero al margen de eso, y son las interrupciones voluntarias del embarazo. Pasa que hay una gráfica. ¿No? No está bueno. Realmente, al margen de otras consideraciones, una de las causas de mortalidad, la mayor causa de mortalidad en el mundo de mujeres, son las prácticas de abortos no seguros, en condiciones inseguras. Estamos hablando, claro, mientras es un negocio les viene estupendamente, ¿no? Entonces, la mayoría de interrupciones voluntarias del embarazo se han dado no en centros públicos, sino en centros privados, es un negocio. Y tiene más que ver con el negocio que con otras consideraciones, aunque evidentemente se dan concesiones a la ideología patriarcal y se adorna. La interrupción voluntaria del embarazo en épocas pasadas ha tenido que ver con el control de la reproducción de la clase obrera. Necesito mano de obra, prohíbo el aborto para que procreen, y los métodos anticonceptivos, etcétera, etcétera. No la necesito, bueno, puedo ser más espléndido. Y en esa función el capitalismo y el patriarcado se han ido dando concesiones. Ahora mismo ya no necesitan tanto mano de obra, porque evidentemente hay un exceso de mano de obra, pero sin embargo
la regulación restrictiva del embarazo, del aborto, tiene que ver con el control de la capacidad de reproducción y con el control y la autonomía de las mujeres. Es una forma también de someternos, ¿no? Realmente ahora mismo sabéis que van a volver a regular o a cambiar la ley del aborto, tampoco es que la anterior fuera una maravilla, porque tenemos que tener 3 días de reflexión, porque las mujeres somos frívolas, inmaduras, entonces claro, abortamos porque sí, entonces hay que reflexionar, no lo dice un cura o un médico, no sé bien, entonces sí. En todo caso, ahora mismo, en las condiciones que eso va a ser, estamos volviendo otra vez, quien no pueda pagárselo en centros privados, que es donde se dan la mayoría, pues otra vez a muertes y abortos en condiciones inseguras. Básicamente, y bueno, si hablamos de la violencia de género y en esa consideración, ahora mismo la violencia de género, aunque la ley dice que es la externa y la interna, no solo la que se da en el ámbito doméstico, que es la mayoría, pero no siempre la que se da por cónyuge o expareja, ya vamos a solucionarlo, aunque las casas de acogida han desaparecido, aunque con la ley de la reforma de los ayuntamientos ya no va a haber presupuesto para la ayuda a las víctimas de la violencia, pero como van a cambiar el modo de computarlo, como realmente si no estás hospitalizada 24 horas ya no va a haber estadística, y como muchas de las estadísticas que ellos están buscando son difíciles a partir del 2011-2012 encontrarlas, podemos solucionar. Va a seguir existiendo porque realmente va a un aumento incluso entre la gente joven, pero como no lo vamos a contabilizar, pues ya no va a existir más, ¿no? Y esos son un poco los mecanismos que nos están ofreciendo. Nos vendieron que vivíamos muy bien y realmente los niveles y los desarrollos de las condiciones de vida, de las condiciones laborales de las mujeres, yo intento hacer un poco, es así un poquito rápido, ¿no? No en términos absolutos, ¿no? Claro, mejora con respecto a algunas cosas. Estamos en la época de la acumulación originaria, pero en otras muchísimas no ha mejorado. Y es más, en la fase actual está otra vez retrocediendo. Si las mujeres son un poco el mecanismo del desarrollo y la emancipación de las mujeres para medir el grado de desarrollo de una sociedad, pues creo que podremos convenir que nuestra sociedad está en un sistema moribundo y que cada vez nos está ofreciendo peores condiciones. No se trata de que sean unos locos cavernícolas y patriarcales que nos quieren devolver al hogar, sino que esas condiciones subsidiarias le vienen muy bien al capitalismo. Porque que hagamos a título gratuito el cuidado de enfermos, el cuidado de los niños, el cuidado de mayores, cuando todo se desmantela, les viene estupendamente. El hombre puede seguir trabajando, puede seguir siendo explotado en unas mejores condiciones y nosotras estamos ahí. Quiero decir que lo que sucede le conviene al capitalismo y al patriarcado, no es casual, y más en esta fase de crisis estructural, y que realmente ni los derechos en la sociedad capitalista se pueden alcanzar en su plenitud, ni los derechos a la salud, ni el derecho al trabajo, dentro del sistema social, porque es antagónico, lo hemos visto, pasaba en 1800, pasa en 1900 y pasa en el 2013, ¿no? Y más en estos momentos. La construcción de otro modelo pasa, por eso, por una lucha no solo contra el sistema de clases, sino también con el sistema patriarcal. Y desde luego, todo aparato de dominación tiene un aparato ideológico. El patriarcado y el capitalismo se retroalimentan y van construyendo pues, un modelo de explotación y de opresión hacia las mujeres. Realmente, no sé, como si casi estoy en la hora, pero estoy preocupado, no sé si es una hora. Que el subtítulo de esta charla y el final sería Mujeres, Trabajo y Salud, el cuerpo femenino como campo de privatización. Me dice que no pongas eso porque algún bromista puede decir, bueno, privatización, y hacer una bromita ahí machista, ¿no? Pero realmente las mujeres de la clase trabajadora somos el exponente más claro, ¿no?, de lo que nos puede ofrecer el capitalismo en su fase actual de desarrollo. Y bueno, yo sé que a lo mejor esto ha sido un poco ideológico, pero de eso se trataba. No hay nada que no sea ideológico y la ideología domina también este santo edificio, porque la ideología siempre es la ideología de la clase dominante,
Yo aquí venía a hablar de la ideología, no de la clase dominante, sino de la ideología de los dominados, de la clase trabajadora, porque somos la mayoría y, en definitiva, porque la construcción y evitar esos niveles de explotación y opresión solo pasa porque sea la mayoría la que dice la superestructura y la estructura. Bien. Bueno, si os parece, supongo que tendréis preguntas que hacerle a Dolores. Vamos a hacer, bueno, pasar al debate. Si tenéis alguna consulta, alguna observación, comentario, reflexión que queráis hacer pública, pues ir levantando las manos. ¿Vale? Pues pasar el examen. Yo sé que tiraste una aportación. Nada, primero agradecer, ¿no?, la conferencia que has dado, Dolores. Yo soy la responsable de la Secretaría de Formación y de Igualdad de Comisiones Obreras en la Cantidad de Marines. Bueno, también agradecer a los compañeros de la sección sindical por la organización de estas conferencias. Me parece que es un acierto, y viendo el título que has cambiado me parece también un acierto, ¿no? Me gusta mucho, ¿no? Y además la visibilidad del término feminismo de clase, pues es necesario, ¿no?, que se haga visible. He venido un poco tarde, entonces no sé si lo que te voy a decir me has dicho al principio o no, pero sí que a partir que has hablado de esos mitos, ¿no? No sé, me ha parecido entender desde el inicio de este periodo de crisis, ¿no? Lo más visible que tenemos, o como empieza esta crisis, es esa destrucción de empleo en el sector de la construcción, con lo cual no es lo que más o lo que primero nos sacude, ¿no? Con lo cual el desempleo masculino se dispara y se equipara, ¿no?, con el desempleo y las condiciones de las mujeres. No bajan las mujeres, el desempleo y las tasas no bajan, los otros suben. Pero conforme va avanzando este periodo largo, y ya no es de crisis, sino ideológicamente hablando de estafa, el empleo y las tasas, tanto de desempleo como de condiciones laborales, prestaciones, todo, las mujeres siguen siendo muchísimo más desiguales que la de los hombres, ¿no? Volvemos otra vez a liderar revistas del paro, de todo. Eso tiene que ver con las políticas, con las llamadas políticas o con todas las cosas que se están haciendo, ya no solo de este gobierno, sino también desde el anterior, ¿no? En el comienzo de la crisis, una de las medidas que se toman es cargarse el Ministerio de Igualdad, con lo cual sí que consideramos que era un avance y, sin embargo, ¿no?, lo primero que hacen desde tal es cargárselo. O paralizar, por ejemplo, el calendario que teníamos prometido de la prestación por paternidad, ¿no? Iba a ser un mes y, sin embargo, eso se ha quedado en lo que se consiguió. Con lo cual sí que todas las medidas, todo lo que está haciendo este gobierno a golpe de decretazo, ¿no?, sí que tiene un impacto de género muy, muy fuerte. Has dicho bastantes, ¿no? Y además todo lo que hace se está viendo cómo están afectando a unos y a otros. Por ejemplo, los recortes, esos son además cosas directas, recortes que se hacen en los presupuestos para atención, por ejemplo, al tema de la violencia de género. Desde hace 2 años en los presupuestos generales del Estado tenemos cero presupuestos para sensibilización. Ahí no hay presupuestos. Y con todo lo demás, lo que se hace es recortar. Tenemos una disminución, esto ya hablo de la Comunidad Valenciana, una disminución de las oficinas de víctimas del delito, impacta directamente sobre las mujeres, o sobre los puntos de encuentro. Ahí también hay un recorte y hay una paralización fuerte. Hemos hablado de las pensiones. Si ya las teníamos mal, ahora las vamos a tener peor, y las mujeres también van a sufrir un impacto muy fuerte. Pero es que incluso en las prestaciones por desempleo, ahí también, ¿no? Las prestaciones por desempleo, tanto las contributivas, ¿no?, como las asistenciales, siguen siendo o son los varones, ¿no?, los que tienen
o los que copan las listas más altas. Las mujeres, por ejemplo, lo que hacemos es cobrar la renta de activa de inserción. Porque además una parte de esa renta activa de inserción la cobran las víctimas de violencia de género. Son las que más estamos cobrando las mujeres. Y los dos, anteriormente a lo que llamamos crisis, las mujeres tenían pensiones asistenciales. Ahora, sin embargo, también son los hombres. Con lo cual, ¿no? vamos bajando. Como por ejemplo en la reforma laboral, ¿no? de 2012, esa es de este gobierno, tiene una carga ideológica muy fuerte. Y una de las cosas que impacta, ¿no? que tiene un impacto de género fuerte, es la reducción de jornada. Porque la reducción de jornada, como las excedencias que has dicho, las pedimos las mujeres. No sé si esto lo has dicho al principio, Rojito, no lo sé. Pero ahí eso es un impacto muy fuerte en las mujeres. Quienes vamos a completar los horarios en la reducción de jornada somos nosotras. O la obligación, por ejemplo, de hacer horas extras en los contratos a tiempo parcial, ¿no? Nosotras seguimos siendo las reinas del contrato a tiempo parcial, sobre todo el temporal, y el definido también, pero el temporal muchísimo más. No sé, por ejemplo, todo el recorte que se está haciendo en dependencia, pues también afecta a las mujeres muchísimo más que a los hombres. Además, sí que se está, de alguna manera, ya no solo por medio de las medidas, sino también este gobierno está diciendo, ¿no? y se le escapa muchas veces por la boquita cuál es su ideología, ¿no? Por ejemplo, las verdaderas mujeres son las madres. Me refiero que sí que van haciendo políticas o van poniendo medidas, pero también están haciendo, se le está viendo esa ideología, como por ejemplo también con la reproducción asistida, ¿no? Ahora, pues argumentando que son motivos económicos, se reducen todos los presupuestos para la reproducción asistida, con lo cual lo que reducen es a mujeres lesbianas y a mujeres que no tienen pareja. Ellas no vamos a poder acceder en la sanidad pública, en la salud pública, a métodos de reproducción. Bueno, el acuerdo está aquí, son 10 páginas. Yo lo encontré ayer, lo he leído por encima y no, en fin, no se entiende nada. Bueno, se llama Acuerdo Foro de la Profesión Médica, por si lo queréis buscar. Pero entre otras cosas, van a introducir un concepto que es el de gestión clínica, por el que personal sanitario, fundamentalmente médicos, que así lo deseen, van a gestionar dinero público de los presupuestos generales del Estado para la sanidad pública en centros públicos. Seguramente estos profesionales van a tener que o tomar una excedencia o la forma jurídica que corresponda para gestionar dinero público, y su beneficio estará pues en lo que no se gaste en atender al paciente, en diagnóstico, en terapéutica, etc. Es un modo de privatización muy eficaz porque puede llegar ya a la planta de cardiología del Hospital General de Elche, pero ya puede llegar. No es una gran empresa, parece que lo quieren montar en forma de sociedades limitadas, además gestionadas por profesionales, que parece que eso le quita un componente empresarial que realmente va a tener, porque son sociedades limitadas, y una empresa siempre pretende obtener el máximo beneficio, porque si no se hunde, si no, no es una empresa, al menos en el sistema capitalista. Esto lo hacen de un modo silencioso, aunque aparezca en las noticias. Si alguien entiende algo en la próxima charla, por favor que me lo explique, porque no se entiende nada. Pero cuando oigáis hablar de gestión clínica, se trata de que se van a formar sociedades limitadas, dirigidas por profesionales que van a manejar dinero público, pero introduciendo el concepto de ánimo de lucro. Hay múltiples y sobradas evidencias científicas de que el ánimo de lucro en los sistemas sanitarios es letal, nunca mejor dicho, es letal. Un hospital con ánimo de lucro tiene un 2% más de mortalidad en adultos, un 10% más de mortalidad en neonatos. Y una unidad de hemodiálisis con ánimo de lucro tiene un 8% más de mortalidad que si no es de ánimo de lucro. Eso está publicado en estudios de metaanálisis donde se analizan cientos de miles de pacientes y se sabe.
Bueno, pues lo único con lo que quería acabar, y eso ha ocurrido esta mañana, es mencionando quién conforma ese foro de la profesión médica. Está el Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos. Bueno, la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos. Ahí no está Comisiones Obreras, espero que nunca lo esté. Pero hay médicos que están afiliados a Comisiones Obreras. La Federación Estatal de Sociedades Científicas. No sé qué sociedades son esas, pero en fin, hay unas cuantas que podrían estar dentro de la profesión médica. La Conferencia Nacional de Decanos de Facultades de Medicina. De decanos. Nuestro decano aquí ha sido realmente una persona que nos ha ofrecido este salón de grados y lo ha hecho muy bien. Pero la Conferencia Nacional de Decanos también está ahí dentro y el Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina. Todo eso está ahí dentro y aquí hay sindicatos. Ahí también vemos lo que es la ideología dominante. A nosotros, por el hecho de que estas jornadas estén organizadas por un sindicato, por una sección sindical, nos han negado desde el Vicerrectorado de Estudios la concesión de créditos transversales para los grados de competencias transversales, porque como sindicato, por lo visto, no formamos parte de la universidad, aunque sus miembros somos profesores o profesoras o personal de administración y servicios. Por el hecho de ser sindicato, esto, al menos para los grados, no tiene un reconocimiento académico y, sin embargo, los sindicatos sí pueden estar en un foro profesional junto con la conferencia de decanos o la Federación Estatal de Sociedades Científicas. Bueno, la privatización sanitaria se hace en silencio, utilizando terminologías a veces incluso atractivas y desde luego utilizando terminologías muchas veces incomprensibles, pero muy eficaces. Podemos llegar a la situación de que cada planta de un hospital, el año que viene, cuando esto lo reglamente, sea una empresa distinta. Y eso puede ocurrir muy rápido en un hospital de gestión pública directa. No generará mareas, ni blancas, ni verdes, ni de ningún color. Pero bueno, no quería quitar protagonismo aquí. La siguiente. La de la semana que viene, lo anuncio yo, lo anuncio yo. Esto es una intervención muy breve. ¿Se me permite? ¡Socorro! Yo, no sé, yo voy a estar atento hoy al televisión a ver si entiendo algo de lo que digan en esta noticia, pero es que no se entiende casi nada, y si lees el documento tampoco. La próxima charla será en este local, será la última en el campus de San Joan. La impartirá... Pero será a continuación de esta, porque la próxima charla se titula ¿Hay salida dentro del capitalismo o algo así? No, es que quiero ver... Dale para arriba, página arriba. No, está ahí. Se titula Determinantes de una crisis estructural. ¿Es posible una gestión social del capitalismo? Reconozco que vamos un tanto a contracorriente. Se nos vende, ya ha salido en más de una ocasión, en más de una charla, hoy también, la cuestión del estado de bienestar. Se nos vende como una meta cuando realmente, aquí nunca la llegamos a alcanzar del todo, pero cuando realmente la historia, y es lo que nos explicará, es una profesora de historia en Maspla, la historia nunca marcha hacia atrás. Entonces explicaremos, no para decepcionar a nadie, no, nos explicará cómo la vuelta a ese supuesto estado de bienestar, que así se llamó, es imposible, pero no quiere decir que no podamos conquistar derechos sociales, pero al menos tal y como nos explicarán, no dentro del capitalismo. El capitalismo ya no va a volver a situaciones como las de 2005, si es que será buena. Ahí había también 8 millones de pobres. Pues bueno, y nos explicará qué quiere decir eso de estructural. Por supuesto que estafas hay, corrupción hay, inmoralidades, si queremos llamar, hay. Pero el hecho esencial que determina esta crisis es otro, y yo no voy a explicarlo porque no me lo sé. Pero espero saber un poco más, y todos los que estamos aquí, todas, la semana que viene hasta ahora. Muy bien.